Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro estudio. El día de hoy vamos a tocar algunas preguntas básicas del Evangelio porque es muy importante que una vez que estamos entendiendo nuestra nueva naturaleza, que somos creyentes nacidos de nuevo, que estamos adaptándonos para poder aprender, conocer el propósito de Dios para nuestras vidas y entonces poder vivir a la manera de Dios, poder vivir en la bendición de Dios. Pero de repente surgen algunas preguntas, las cuales pueden causar algunos conflictos en la vida del creyente. Y ahora es tiempo de que una vez que estamos avanzando en temas tan importantes como espíritu, alma y cuerpo, la bendición de Dios, la excelencia de espíritu, todo aquello que Dios quiere que disfrutemos en nuestras vidas para vivir como Él ha propuesto que vivamos según su propósito y lo que Él tiene preparado para la vida independiente de cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros proyectos personales, nuestra vida personal. Y entonces, esto viene a raíz de que una vez de que la gente entiende que su comportamiento, sea bueno o sea malo, no afecta a sus espíritus vueltos a nacer en nuestra relación con Dios. Porque mencionando lo que la palabra dice, que somos perfectos en nuestros espíritus y nuestro espíritu es uno con el espíritu de Cristo, entonces, ¿cuál es la pregunta que surgiría aquí? ¿Qué estás diciendo? O sea, Dios me amará y entonces no perderé mi buena relación con Él, haga lo que haga. ¿Quieres decir entonces que puedo vivir en pecado? De ninguna manera. Te voy a invitar a que me acompañes a leer Romanos capítulo 6, versículo 1. Dice que pues diremos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, continúa diciendo, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque cuando murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué diremos? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia sobreabunde? Pues no, de ninguna manera. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Lo que tú y yo debemos de hacer es de darle la oportunidad a que por lo que hemos creído, por la fe en la palabra de Dios, por estar meditando en ella de día y de noche, aprendamos a depender de nuestro espíritu, de lo que ya somos en nuestro espíritu. Aprendamos a tener esa convicción de que la comunión que tenemos con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo, con el Señor mismo, a través de su Espíritu,
nos enseñe. En nuestros espíritus somos completamente justos y Dios así nos ve, justos delante de Él. Nosotros lo único que debemos de hacer es aprender a disfrutar la justicia de Dios, que no está basada en nuestras acciones físicas o naturales. Pero entonces, ¿qué diremos? No importa cómo viva, no es lo que estamos mencionando ni la palabra dice, pero Dios quiere que aprendamos a hacer una distinción muy adecuada de lo que somos en Cristo Jesús, de la perfección que ya existe en nuestro espíritu, de la justicia, de la santidad, del amor de Dios, de la fe de Dios que ya está en nosotros, para que podamos aprender a vivir por ella y a sentirnos libres de toda condenación, porque dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero muchas personas se siguen sintiendo condenadas porque no se están alineando, no se están poniendo de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y una vez que nosotros aprendemos a vivir por la palabra, entonces nos vamos a beneficiar de ella, vamos a poder manifestar lo que somos en Cristo Jesús a través de cambiar nuestras actitudes, a través de cambiar nuestras acciones. Y esto mismo se manifestará y se reflejará en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en todo lo que tú haces. De tal manera que si antes pensabas todo negativo, y fíjate que esto es muy importante, y no es para condenación, pero sí es para que podamos poner atención a la palabra de Dios, para que nos sintamos libres y que entonces hagamos esa gran distinción en que Dios nos ama, en que Dios no nos rechaza. Dios no nos tiene condicionados por nuestras acciones, ni nos acepta o nos rechaza por nuestras acciones. El querer hacer obras buenas, el querer portarme bien, el querer pensar bien, no es el detonante más importante para que yo sea acepto delante de Dios. Soy acepto delante de Dios por lo que soy en Cristo Jesús, y lo hemos leído ahorita en su palabra, en Romanos capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Y entonces hasta el versículo 11 leímos. El versículo 11 es el que dice: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Nuestras vidas dependen de la obra de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Es por eso que todo tiene que girar alrededor de lo que Jesús hizo, en su justicia, no en mis acciones, que después queremos convertirlas en justicia delante de Dios, justificarnos. Hice algo bueno, pensé algo bueno, ayudé a alguien, eso es muy bueno. Sin embargo, lo más importante es que tú y yo aprendamos a saber quiénes somos en nuestro espíritu, cuál es la esencia de lo que somos, quiénes somos en realidad. Y entonces aprender a caminar por lo que dice la palabra, que vivimos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es ahí que entonces tú y yo podemos hacer a un lado que no podemos depender de que nuestras obras nos cuenten por justicia. Lo que nos cuenta por justicia es la justicia de Cristo, que está ya en nuestros espíritus vueltos a nacer, que son uno con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué otra cosa puede suceder también en nuestras vidas y que es muy importante? Que por la palabra de Dios, por lo que somos en Él, por ese nuevo nacimiento y por el conocimiento de la palabra de Dios, por estar meditando de día y de noche en sus consejos, en su palabra, en sus decretos, entonces nuestra nueva naturaleza va a desear hacer las cosas buenas. ¿Por qué? Porque no queremos darle acceso al diablo a nuestro cuerpo y a nuestra alma. No queremos ser afectados. En nuestro espíritu, todas las cosas que hacemos malas no afectan
en absoluto nuestro espíritu. Nuestro espíritu está sellado y permanece puro, santo, perfecto delante de Dios. Sin embargo, afecta a tu vida personal en gran manera cuando tú estás haciendo las cosas equivocadas, cuando estás pecando, cuando estás cometiendo errores en tu vida de toda índole. Para el Señor el pecado es pecado y no hay distinción de este delante de Dios. Pero entonces hay una fuerza en el pecado que puede arrastrar a las personas, a los creyentes, a seguir viviendo a la manera que Dios no le agrada. Nosotros debemos de aprender a vivir a la manera de Dios por lo que dice su palabra, por lo que el Espíritu y nuestra nueva naturaleza desea hacer. Por eso el versículo 2 y 3 nos dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y continúa diciendo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, tú y yo ya no tenemos ese impulso por pecar, por hacer las cosas malas, por seguir haciendo las cosas que no debemos de hacer, porque ya no corresponde a nuestra nueva naturaleza. Hemos sido bautizados en la muerte de Cristo y ahora todas las cosas viejas han pasado, y por eso es que todas han sido hechas nuevas en Cristo Jesús. Te voy a invitar a que me acompañes a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Bueno, desde el versículo 1 y 2 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Esto está hablando de nuestra naturaleza física, de nuestro cuerpo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y entonces, quizás tú y yo, en nuestra naturaleza física, carnal, no hemos alcanzado a cumplir el estándar de santidad de Cristo. No hemos alcanzado a ser en lo natural como Él es. Pero en nuestro espíritu nos afirma la palabra que así somos en este mundo. Y entonces tú y yo debemos aprender a vivir lo que se está cumpliendo en nuestras vidas por nuestro espíritu, por lo que somos en el espíritu y por lo que Él es en nosotros. Por eso tenemos que saber, que conocer, que entender y que aprender a vivir a la manera de Dios en nuestro espíritu, en lo que somos en nuestro espíritu, y manifestarlo en nuestra vida natural, porque nuestra vida natural va a inclinarse, va a alinearse con la palabra de Dios, va a ponerse de acuerdo con la palabra de Dios para aprender a vivir esa vida espiritual que ya es una realidad en nosotros. El propósito que el Señor tuvo para que tú y yo pudiéramos disfrutar de su bendición a través de la obra perfecta, completa
y terminada de Jesucristo, no le faltó nada, es que tú y yo podamos disfrutar de vivir a la manera de Dios, disfrutar de vivir en la santidad, disfrutar de vivir en la sanidad, disfrutar de vivir en la prosperidad, en el éxito, hacer a un lado todo concepto, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Jesús, de su palabra, de lo que Él es, para que no tengamos conceptos equivocados, que no seamos engañados por doctrinas equivocadas que nos llevan a arrastrarnos en un fundamento que no es el fundamento seguro, que no es el fundamento de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué diremos de la ley? Pues bueno, el propósito que el Señor tuvo cuando Él mandó la ley fue hacer que las personas se llenaran de humildad, que pudieran confesar que necesitaban a un Dios que les salvara, que tuviera misericordia de Él. ¿Por qué? Porque el hombre endureció su corazón, porque el hombre se envaneció en sus pensamientos, y entonces la ley se dio para ayudarte a vencer el pecado. Esto es simplemente lo que tú y yo debemos de aprender de la ley, porque verdaderamente la ley no es para el creyente nacido de nuevo, no es para aquellos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Primera de Juan 3:3 nos dice: todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Y entonces la tendencia y nuestra inclinación y lo que vamos a estar buscando hacer cada día, como el día de hoy, es a través del conocimiento de su palabra, a través de meditar en su palabra, de saber distinguir, aprendiendo de lo que nuestra conciencia nos enseña, que Dios nos ha dado esa bendición de poder aprender lo que la palabra de Dios es en nosotros, y entonces purificarnos, santificarnos a nosotros mismos a través de su obra perfecta, completa y terminada, y entonces mirar a la perfecta ley de la libertad que es en Cristo Jesús. De otra manera, cuando tú y yo, una vez que hemos nacido de nuevo, el creyente debe de aprender a vivir en este proceso, en esta manera de estar meditando en su palabra y queriendo hacer las cosas que por impulso del Espíritu que mora en nosotros, y nuestra conciencia que nos lleva a permanecer, a preservar nuestros pensamientos, a preservar nuestras vidas por la palabra de Dios, en la vida buena que Dios quiere que aprendamos a vivir, para que aprendamos a comprobar su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Pero cuando el pecado toma el lugar en tu vida y empiezas a pensar incorrecto y empiezas a hacer cosas que no debes de hacer, a tomar acciones en tu vida que van contrarias a la palabra de Dios, a lo que el Señor nos enseña por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su libertad, entonces el pecado le da a Satanás acceso a tu cuerpo y a tu alma. Mira lo que dice Romanos 6:16. Dice: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Entonces, el diablo quiere traer muerte a tu vida, de cualquier forma que pueda, y entonces tenemos que estar muy atentos a esto, como lo estamos viendo en este versículo. Y entonces esa muerte que quiere el diablo cuando te sujetas a él por hacer acciones malas que no corresponden a tu vida personal, pues entonces Dios no puede causar que en la vida del creyente se manifieste la bendición. Pero entonces el diablo estará trayendo consecuencias del pecado, y esas consecuencias del pecado son la enfermedad, son
el dolor, la vergüenza, la pobreza, la depresión, el desánimo y toda clase de cosas feas que pueden pasar en este mundo de la vida del creyente, que no forman parte de nuestra nueva naturaleza. Pero hay que aprender a hacerlas a un lado por la palabra. Hay que aprender a resistir al diablo para que huya. Y entonces todo esto tiene que ir desapareciendo de nuestras vidas conforme vayamos caminando en el conocimiento de la palabra de Dios, conforme nos vayamos purificando en nuestros pensamientos, en nuestra manera de vivir, haciendo ese cambio sin esfuerzo. Porque cuando tú estás tratando de que las cosas sucedan en tu vida porque estás con condenación, estás con pensamientos incorrectos, entonces las cosas no van a funcionar. No le demos la oportunidad al enemigo, no le des la oportunidad a tu enemigo, que es el diablo, para que te ataque. Tenemos su palabra, que es poderosa. Tenemos su verdad, que es poderosa. Tenemos a su Espíritu Santo, que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, para que nos enseñe, para que nos recuerde las palabras de Cristo. Y entonces tenemos que vivir en el propósito de Dios, sin tratar de esforzarnos para que Él nos acepte, para que tú le agrades. Pero, sin embargo, tus actitudes y tus acciones van a determinar la manera en cómo te relacionas con las otras personas, cómo te relacionas con todas las cosas que pertenecen a tu vida diaria, a tu vida familiar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tenemos que estar claros que la santidad de nuestras vidas no puede ser casual. No porque yo me quiera esforzar, no porque yo quiera ser una persona que quiera día a día como una metodología. Debe de ser como un método para nuestras vidas el estar viviendo en una relación personal con Dios a través de estar meditando en su palabra, teniendo comunión con el Señor. Pero no podemos causar a que la santidad se dé en nuestras vidas ni que sea de manera casual. Cada vez que yo me ponga como en el semáforo amarillo en donde las cosas ya están muy mal y entonces no, debo de poner atención y debo de alinearme y debo de portarme bien. Tenemos que hacer que por la palabra de Dios, por lo que Él es, en la libertad, en el entendimiento de que Él ya ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Dios se relaciona con nosotros a través de lo que somos en nuestro espíritu. Y entonces, el problema del pecado y el pecador es que trae consecuencias a su vida personal, a su vida familiar, a su salud, a su trabajo. Y no me malentiendas si hay algún problema de salud, porque no siempre todas las cosas que hacemos y van a ser malas en lo natural, y vamos a llamarle a todo pecado. Pero hay consecuencias que, bueno, son parte de la naturaleza pecaminosa que antes teníamos, lo que causó el pecado del hombre cuando Adán y Eva pecaron, y esa fue la consecuencia, la situación física de nuestro cuerpo. Pero tú y yo ya no estamos en la posición de darle oportunidad todavía a todas esas cosas que no pertenecen a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado, por causa de la ignorancia, por causa de no poner atención a que nuestra relación con Dios es en nuestro espíritu, a través de su palabra. Queremos conocerle más, pues hay que leer más su palabra para poderle entender más. Pero entonces lo que tenemos que hacer es saber que si de manera consciente tú te equivocas y estás pecando, pues por tu propia causa, pues por tu propia culpa, vas a tener consecuencias, y esas consecuencias te pueden llevar a tantas cosas. Fíjate, simplemente no hacer
conforme a la palabra de Dios, pues ya no estamos haciendo las cosas correctas y entonces nos podemos equivocar en gran manera en muchas áreas de nuestras vidas, pero necesitamos vivir una vida agradable, dejar a un lado todo aquello que pueda hacer que el diablo nos lastime, dejar de hacer todo aquello que causa que en tu vida, que en la vida del creyente esté trayendo consecuencias que no son las consecuencias de Dios. Dios ya no está más enojado con el hombre. Él ya perdonó los pecados. Ahora nosotros debemos de darnos a la tarea de, por el propósito de Dios, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la libertad, en cuanto a la restauración, en cuanto a la prosperidad, buscarlo en su palabra, conocerlo y esforzarnos una y otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra nos anima para que nos acerquemos al Señor cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos esa sabiduría de Dios para poder hacer las cosas, para que las cosas funcionen en nuestras vidas, para que si tenemos una situación especial, pues que le podamos recurrir a Él por medio del conocimiento de su palabra y tomar la victoria, saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús, saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso es importante que sepamos que delante de Dios estamos justificados en Cristo Jesús, y entonces no quitemos nuestros ojos de lo que Jesús es, de lo que Él ya hizo por nosotros, además de fortalecernos en Él en la fe, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Y terminamos con Hebreos 4:16, que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, o para el oportuno socorro, como dicen otras traducciones. Entonces, no debemos de esperarnos acercarnos a Dios cuando todo haya sido hecho correctamente en nuestras vidas, porque muchas personas piensan que si ya hicieron todo lo correcto y fue el primer paso, el segundo paso, el tercer paso, que si ya me puse de acuerdo con fulanito, con manganito, y que si ya hice, cumplí todo un requisito en la ley, que la ley no hace más que resaltar y hacer que el pecado abunde más en las personas, porque hace que codicien cuando hay un límite en la vida del creyente. Pero cuando tenemos esa libertad de saber que podemos acercarnos a Dios, no siendo perfectos en nuestras obras, en nuestros hechos naturales, pero sí sabiendo que somos perfectos en nuestro espíritu, y que entonces tenemos esa entrada directa para poder hablar como un hijo a un padre, y entonces, Señor, pedirle sabiduría, y a través del conocimiento de su palabra, sabiendo lo que Él ya hizo por nosotros, lo que nos ha concedido y lo que somos en Él, podamos tener esa confianza de acercarnos y entonces obtener esa revelación, esa sabiduría que es la ayuda oportuna, conociendo que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la unción del Santo y que todas las cosas nos han sido concedidas. Pero ¿me entiendes? Tenemos que tener esa libertad. Tú no creas que te vas a acercar a Dios hasta que estés perfecto, hasta que todo lo hayas hecho correctamente, y entonces ya no sientas culpa, ni vergüenza, ni condenación. Tienes un Padre poderoso, tienes un Padre amoroso, un Dios maravilloso que nos ha concedido todas las cosas en Cristo Jesús. Así es que aprendamos a vivir por Cristo Jesús y dejemos a un lado toda esa serie de preguntas que no corresponden a la verdad del Evangelio de Jesucristo, que es la parte que corresponde a nuestras vidas como creyentes nacidos de nuevo. Esa es nuestra nueva naturaleza, aprendamos a vivir en ella. Pues muchas gracias por conectarse. Señor, te damos gracias por tu palabra y declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos.
Dice tu palabra que como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia.